listado para ver a qué países, a qué pasajeros abrirle las fronteras. La primera lista incluye 14 países, dentro de ellos está Uruguay. Se encuentra también Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. China podría ser el último incluido en esta lista, depende de que el gobierno de ese país decida también si abre puertas a países europeos. Sí, esta decisión que tiene que ver con lo que ocurrirá con Europa a partir del 1 de julio, ya incluye a Uruguay a partir del 5 de julio con el primer vuelo desde y hacia Madrid. Los europeos resolvieron que de ver retrocesos pueden obviamente dar marcha atrás, pero llamó la atención justamente que cuando se hizo el anuncio la semana pasada, no tanto por los números, que sí de alguna manera justifican la decisión que está tomando Europa, pero no por eso dejaba de ser satisfactorio ver ese mapa con la mayoría del mundo en rojo y en particular toda América en rojo, incluido América del Norte, y ese rinconcito en verde de Uruguay, un rinconcito comparado con los países de América sobre todo, porque si uno lo compara con los de Europa no somos para nada tan pequeños, pero bueno, lo cierto es que podemos retomar los viajes con el viejo continente. Esto es una demostración de las ventajas comparativas que genera el buen manejo de la pandemia para la economía del país. Esto puede incluir el turismo, por ejemplo, o hacia países europeos que tienen la epidemia controlada, diferente a la situación que hoy tenemos en la frontera. También hay que ver hasta dónde el Uruguay está dispuesto ya tan pronto a recibir ese tipo de turismo, porque en Europa la epidemia está bastante menos controlada que allá. Pero más allá de eso, es una linda demostración de cómo las cosas se pueden empezar a reactivar antes entre Uruguay y el mundo, gracias a que la pandemia se mantiene controlada. Por eso es importante seguir cumpliendo con las medidas de distanciamiento. He escuchado una radio argentina dando la noticia y mientras ellos están hablando de esta cuarentena interminable en Buenos Aires, daban la noticia que Uruguay tenía el acceso a Europa y realmente era increíble para los argentinos, ¿no? La diferencia tan grande, ¿no? El canciller Ernesto Talvi también hacía referencia a la noticia, opinaba que se trata de un gran reconocimiento al extraordinario trabajo de control de la pandemia y a una labor de cooperación humanitaria que ha sido ejemplo en el mundo. Bien, y entre todas las situaciones que estamos en nuestro país, con estas perillas que se van abriendo, hoy se cumplen 106 días del comienzo de esta emergencia sanitaria que fue decretada el pasado 13 de marzo. Condujo, entre otras cosas, desde el primer momento al cierre de los centros educativos. Hoy se está retomando la presencialidad en escuelas y en los liceos que faltaban, además en los niños de jardines de 4 años. Y vamos a conversar justamente sobre cómo se viene dando todo estas paulatinos regresos, protocolos, presencialidad. Vamos a hablar con la directora de Educación Inicial y Primaria, Graciela Fabeiro. Muchísimas gracias por venir. Bienvenida. Buen día, un gusto estar aquí. Bien, Graciela, decíamos, esta es como la tercera parte, ¿no? El tercer episodio de este regreso a clases. ¿Cómo han sido los anteriores en cuanto a presencialidad, al cuerpo docente, a los protocolos? Como ustedes saben, el retorno a clases es voluntario, es decir, depende de las familias que envíen a sus hijos, los acerquen a las escuelas. Entonces ha sido muy heterogéneo, muy variado, de acuerdo a los contextos. En la educación rural, por ejemplo, se ha superado el 50 y algo %, en algunas se ha dado hasta un 60 en algunos días, porque la ruralidad depende incluso del buen tiempo, o si se hace mucho frío, si llueve, eso condiciona un poquito. Desde que se retomaron los 5 días, 5 horas con el servicio de alimentación, mejoró algo el porcentaje, pero todavía no conforma, por supuesto. Y en las escuelas urbanas, tiempo completo y aprender, que son las que están ya abiertas, allí ha habido un interesante retorno que varía también por grupo, los más pequeños en menos porcentaje, pero hemos visitado centros educativos donde en quinto y sexto año tenemos el 90%, por ejemplo. También el 80%, en otros el 50%, varía de acuerdo al contexto, varía de acuerdo a las situaciones de las familias, cómo están los arreglos familiares en lo laboral, por ejemplo, o si son solo niños pequeños o también hay hermanos más grandes, porque la escuela tuvo que adecuarse no solo a menos horas y menos niños en cada salón, en cada aula, sino que también que tuvo que adecuarse y contemplar los contextos familiares. Si hay hermanos, aunque estén en distintos niveles, si hay uno pequeño, otro mediano, otro más grande, la escuela tuvo que agruparlos por familia. Y eso ha llevado toda una tarea interesante, pero además a las familias también, porque todos sabemos que el horario de trabajo de los
padres y las madres en este momento son horarios extensos. Entonces, cuando tenemos no más de 4 horas en la escuela, excepto las rurales que van 5, esto dificulta también el arreglo de la Todas las familia decisiones. a esa situación. Y me pongo a pensar también que si hubo que pensar perdón la redundancia, pero si hubo que estar pensando en la brecha a lo largo de las clases a distancia, en este retorno también hay que pensar en la brecha, porque me imagino que eso también sesga un poco por las cosas que está planteando. Y también, Juan, otra vez son los mismos los que vuelven a quedar rezagados. No, y de acá en adelante, ¿no? Porque hay niños que seguramente no vuelvan a pisar una institución hasta quizás el año que viene, si la no obligatoriedad sigue vigente. Bueno, en primaria somos optimistas y tenemos datos reales de que desvinculados quedan muy pocos niños. A raíz del retorno a la escuela abierta implica que la gente de la propia comunidad se acerque. Incluso los que no tienen niños, pero van pasando la información, van a preguntar alguna duda que tienen, van a recoger la alimentación. Entonces la escuela abierta ha significado, y el gran trabajo, el compromiso de todo el equipo que tiene educación primaria. Porque es bueno decirlo, que están los maestros, los equipos directivos, los equipos inspectivos que han cumplido una tarea muy interesante de orientación, pero también hay algunos roles especializados, como puede ser el maestro comunitario, como es el maestro itinerante, como son los centros de tecnología educativa que han colaborado muchísimo apoyando a los maestros en el uso de estas nuevas herramientas y en el seguimiento de esos casos. Hay varios departamentos en que no tenemos ningún niño desvinculado, tenemos 0 desvinculados. Y eso se debe a ese esfuerzo, pero también creo que a la confianza que hay en la escuela por parte de la comunidad y la familia. Y realmente lo que tú dices es así, es un año complejo, es un año de buscar estrategias diferentes según cada contexto y es un año muy desafiante. Según cada contexto y según cada alumno, ¿no? Cada uno, por eso mismo. Más que nunca ahora. Por eso es que se va a personalizar con una investigación evaluatoria o diagnóstica que se está implementando a nivel de Codicen con todos los desconcentrados. Se va a ir alumno por alumno y docente por docente para ver cómo se ha sentido ese docente en su tarea y cómo cada niño ha respondido. No solo primero en el vínculo, luego en los contenidos que ha podido trabajar y luego en los aprendizajes generados. Son 3 grandes dimensiones del proceso. Y en ese sentido, la pandemia se ha hablado mucho de cómo ha acelerado procesos. Se venía hablando en el Uruguay de la necesidad de transformar en parte lo que se hace a nivel de la enseñanza. No uso la palabra reforma, pero uso la palabra transformación. Y una de las cosas que se decía mucho es poner el foco en la individualidad de cada alumno. Sí. ¿Esto puede estar demostrando la importancia que eso tiene y a partir de aquí construir de otra manera? Sabes que es bien interesante porque lo que está sucediendo es que se están develando estrategias, propuestas y desafíos que ya tenía la educación, lo que ahora se han profundizado y se han hecho más visibles. Yo digo que de algún modo estamos visibilizando y legitimando una tarea que los maestros y en el cotidiano escolar se viene procesando lentamente, porque evidentemente en los marcos teóricos de la educación hay propuestas muy interesantes, pero a veces cuesta llevarlo en la práctica. Claro. Sin embargo, como que se están acentuando esas estrategias, porque ha habido mucha creatividad, pero también ha habido una recuperación y un trabajo sobre todo colaborativo. El trabajo entre pares, entre maestros, entre pares niños y entre pares familia es bien interesante, porque también las familias han procedido de algún modo a tomar el lugar de referentes y de colaborar entre ellos y de convocar y de convencer. Generó comunidad. Sí, comunidad educativa o comunidad de aprendizaje, que hace tanto, yo digo hace más de 20 años, que en la teoría se habla de las comunidades de aprendizaje, en los hechos venía costando bastante implementar y sin embargo este imprevisto tan importante que tiene no solo el país sino el mundo todo, ha puesto a la educación ahí de cara a transformar. Y a transformar no solo los aprendizajes y como decías tú, atender a cada niño como sujeto personal de aprendizaje, sino que también a cuestionarnos los equipos docentes, los equipos de gestión, en cuanto a una mirada más crítica, más profunda, de en qué medida hay cosas que tenemos que revertir, porque ustedes saben que la educación es un núcleo duro para ser reformado o transformado, ¿no? Las culturas institucionales, las tradiciones que tenemos en el país a veces actúan como obstáculo. Bueno, creo que estas situaciones de algún modo nos propician, nos están empujando, nos motivan y además lo requieren. No solo está el desafío, sino que está la necesidad de mejorar los aprendizajes. Claro, no, dale.
Cuando estaba solo la clase virtual, nos vinimos a enterar que había un grupo que era importante, que no se había sumado y que estaba desconectado. Ahora que tenemos la presencial no obligatoria, supongo que algunos seguirán en la virtual, pero sigue habiendo gente que no esté, que no se haya vinculado. ¿Hemos perdido algunos? Muy pocos son los niños, en el caso de primaria estoy ¿Cuántos hablando, serían? ¿no? Y estaba en un 1 y poquito por ciento, en 1,26 de la semana pasada, estoy segura que ahora ya ha bajado. Son muy pocos, pero cada uno cuenta, ¿no? Por supuesto. Y esa es la tarea de los equipos. Y esta es la tarea también de nosotros cuando estamos trabajando con ustedes en los medios, es dirigirnos a la población sugiriendo que se acerquen, porque todos sabemos que hay mucho por trabajar este año y va a seguir en el 2021, ¿no? Esto no termina, va a ser un ciclo realmente, pero algunos quedan y hay casos muy puntuales. Se va a la casa, se llevan materiales, se trabaja con libros, incluso los libros que estaban en la biblioteca de la escuela, algunos han salido para el medio, con tareas de los maestros, con distintas propuestas, pero siempre queda algún núcleo, como dices tú, más pequeño, pero que importa, y por eso la presencialidad es tan importante, pero presencialidad complementada con la virtualidad, porque el estar no más de 4 horas en la mayoría de las escuelas hace que sea tiempo a veces pedagógico insuficiente. Entonces también requiere que la familia sepa que ese niño o niña va a ir al centro educativo, pero que también va a tener tareas complementarias en su casa. Y esto también ha generado toda una nueva dinámica. Sí, claro. Ustedes lo vivirán cada uno en sus Sí, hogares. además es pensar esto que no sabes por cuánto tiempo va a durar tampoco, porque en la medida que la cosa siga bien, probablemente se puedan ir extendiendo horarios, y en la medida que hubiera problemas hay que retroceder. O sea Sí, que... claro. Y en algún momento se pensó hacer obligatorio justamente para que todos estos niños que estaban quedando rezagados volvieran. ¿Esto para qué departamentos podría ser? ¿En qué tiempo? Bueno, la obligatoriedad es un tema que está sobre la mesa en los análisis, pero que depende fundamentalmente de los equipos que asesoran al Poder Ejecutivo desde el punto de vista sanitario. Porque acá la variable más importante es la protección de la salud, Claro. tanto de niños como de todo el personal que está en los centros educativos y del entorno. Sí, declarada Entonces, la emergencia sanitaria, parece que a nivel nacional por lo menos habría que esperar a que no lo Claro, hubiera. que en un momento estaban a punto de levantar esa emergencia sanitaria cuando Claro. pasó lo de 33. Claro. También probablemente se estudie distintas propuestas, distintos formatos que tenemos en primaria y distintas realidades. Hay departamentos en que no hay ningún caso. Eso de algún modo permitiría pensar en un retorno un poco más incremental. Claro. Ustedes tengan en cuenta que esto es secuencial, incremental, graduado, caso a caso, porque si hoy que se abren 36 escuelas entre Montevideo y área metropolitana, alguna de ellas tuviera algún impedimento, algún obstáculo, no abriría. Entonces, esta flexibilidad en el retorno también es bueno conocerlo, porque puede pasar algún evento, alguna situación, que en alguna o no llegaron los materiales, cosa que por suerte primaria lo ha logrado a nivel país resolver, puede aparecer algún caso de imprevisto. Bueno, todo esto Bueno, de hecho, en realidad ya tenemos un retroceso en marcha en ese sentido en 33. ¿no? Claro, Donde claro, hubo que sí, suspender claro, las clases. Claro. Y estamos retornando en Rivera, Sí, que en Rivera claro, había sido porque lo había suspendido, habido en ¿verdad? Rivera y ahora ahora- estamos retornando en la ciudad de Rivera. Entonces vienen, no todas, pero sí las de tiempo completo y aprender. También va gradual. En Rivera se retoma la misma gradualidad que se llevó en el resto del país. Entonces, creo que esto da cuenta de la tarea en el día a día, muy dinámico, muy contextualizado y con a veces esa incertidumbre que Claro. está en la Pero mesa. Ahora, le da gracias, seguridad a las sí. familias, porque si la familia sabe que la marcha atrás se activa enseguida que hay un problema, también le da seguridad de que si está habilitado es porque no hay un problema. No hay duda, nosotros nos comprometimos y nos comprometemos a generar confianza con las familias que sepan que cualquier elemento de riesgo, esa escuela va a estar en otras condiciones, se toman todas las medidas y que no nos aventuramos para nada en la toma de decisiones. Creo que es compleja la toma de decisiones, pero que tanto el Poder Ejecutivo como todos los equipos sanitarios, como los distintos desconcentrados y el Consejo Directivo Central, estamos trabajando en equipo. El mensaje hoy es manden a los niños a la escuela. Sí, en lo posible sí. No hay mejor lugar, además, los que tenemos niños en nuestros entornos, ¿no? Nietos, vecinos, vemos la alegría que tienen los que están retornando. Cada uno de los retornos, ¿no? El primero, el 15, hoy 29, uno ve esas caras felices, esas miradas en la búsqueda del maestro o maestra y también en la búsqueda
del igual, del compañeros, par. Graciela, ¿cómo está el vínculo con los docentes? Cuando se reactivó, se empezó a reactivar, algunos empezaron a reclamar que no estaban dadas las condiciones para volver, se había asegurado por parte del gobierno una partida especial para insumos de limpieza, algunos reclamaron que era insuficiente. ¿Cómo está hoy la situación con los docentes? Es verdad, yo respecto a nuestro consejo y a todo contexto de acción podemos decir que está todo en condiciones. Hemos tenido encuentros con los gremios, hemos participado en la bipartita que tenemos para tomar decisiones y el único obstáculo que se mantenía en alguna medida era algunas líneas de transporte en el interior, más bien de circulación interna, que todavía no habían retornado a todas las frecuencias. Pero eso permanentemente el Consejo Directivo Central se vincula con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es quien regula, y se han ido ampliando y abriendo. Pero si yo digo la inquietud que aún late o está allí, es retomar las líneas de transporte todas para que se puedan trasladar docentes y estudiantes y familia. Es el punto que queda un poquito frágil todavía, que veremos hoy cómo se resuelve. En el interior del país, sobre todo. En el interior, sobre todo, y en algunas rutas interdepartamental. que han pasado menos frecuencias. Claro. Entonces, claro, no pueden completar todo el ómnibus por los temas del cuidado y han quedado docentes y personal a veces esperando, sobre todo esperando muchas horas. No es que no tengan el transporte, pero sí hay una espera muy prolongada. Ese es el punto que podríamos decir que todavía queda como frágil. Claro. El respecto a los materiales de limpieza, alimentación, todo se va resolviendo. En el día a día están todos los equipos a la orden. Yo siempre digo que primaria tiene una gran estructura de soporte, porque generalmente la población ve la escuela, ¿verdad? Ve a la escuela con los distintos actores. Pero tenemos 10 divisiones, ¿verdad? La división Hacienda, la división Contable, la división Educación, bueno, la de Logística que adquiere y que distribuye. Tenemos una gran red, tenemos un organigrama bien interesante con más de 7.000 funcionarios no docentes. Entonces esto da cuenta también de que esas 2.000, casi 2.300 escuelas, que si uno pudiera apagar todas las luces del país y solo prenderla de cada escuela, forma al Uruguay, porque están distribuidas en todo el territorio. Es una visión emocionante esa que da la presencia de primaria en el territorio nacional. De algún modo, eso posibilita llegar, pero también tiene el desafío de cada una. Y ha habido una buena distribución de materiales, ha habido alguna partida en dinero que no es mucho, pero que es suficiente. Tenemos que decir que los gobiernos departamentales también han contribuido con personal de limpieza, han contribuido con elementos como el hipoclorito y otros que se necesitan o que faltan, con locomoción, porque en algunos lugares se han trasladado. Hay casos en que los propios docentes agremiados están usando algún transporte y pagando ellos el combustible por este tema de los ómnibus que decíamos, por ejemplo, para ir de Rocha a Lascano. Entonces hay situaciones bien interesantes, que nosotros lo que estamos pidiendo mucho a los centros educativos es que se registre, que se sistematice, porque esto va a ser un hito en la historia de la educación del país. Muy interesante. Y si uno no registra ahora, mientras lo está viviendo, después se pierden elementos. Entonces... Sí, Graciela, me quedaba una duda porque decíamos, bueno, lo más importante es la salud y todos los protocolos que tienen que ver con ese tema. Pero por otro lado, porque a todos los padres nos ha llegado el protocolo y cómo hay que hacer, pero ¿qué va a pasar con el programa educativo? Con lo que se pretende este año y también todos van a llegar con lo que decíamos, con un nivel distinto por la presencialidad que tuvieron. ¿Cómo Bien, seguir? eso hay una gran preocupación, se está trabajando desde la División Planificación Educativa de Codicen, con todas las divisiones planeamiento de los desconcentrados, instrumentando lo dije al inicio, un tipo de investigación diagnóstica que ya no solo analiza el vínculo, ya no solo analiza los contenidos, sino que va a procurar detectar en cada niño los niveles de aprendizaje alcanzados. ¿Para qué? Para luego personalizar lo que decías tú, las distintas estrategias. Claro, pero ¿qué pretenden las autoridades? Porque evidentemente no va a ser un año como si lo hubieran hecho de forma común, normal. Se pretende diagnosticar dónde está para empezar a incrementar entre la presencialidad y la virtualidad, fortalecer aquellas áreas, básicamente lengua, matemáticas, ciencias. Hay algunas áreas del conocimiento que son básicas para la progresión de grado, ¿verdad? Entonces se va a apostar allí y creo que acá también estamos convocando a las familias que sigan sosteniendo el apoyo y la ayuda, porque ha habido una gran tarea de las familias en esto de la virtualidad. Todos sabemos, ¿verdad?, lo que lo vivimos y observamos de cerca, que también los padres se han comprometido mucho. Bueno,
esa dimensión familiar tiene que seguir estando presente, tiene que seguir fortaleciendo y ocupándose de cómo va evolucionando cada niño. Porque además sabemos que los niños también requieren de la orientación, el seguimiento, la mirada atenta del mundo adulto, procurando que avance, porque no es para jugar que están en la casa tantas horas con informática, sino que es justamente para aprender. ¿Finalmente las vacaciones de julio quedan suspendidas? Pensamos que todavía está en revisión. Vamos a ver cómo evoluciona ahora este retorno total y las autoridades, el doctor Robert Silva, que como presidente de CODICEN lo manifiesta, todos consideramos que hay necesidad de hacer algún corte de algunos días por todo lo que se ha trabajado, breve por supuesto, pero que se está pensando en que algunos días hay que tomar de descanso, de impas, de poder retomar, recargar las energías todos, ¿no? Porque piensen ustedes que también cada funcionario de primaria ha hecho un gran esfuerzo. Evidentemente decimos, bueno, esa es su tarea, pero ha habido muchas más horas de trabajo que las muchos contempladas. docentes y también de muchos alumnos que no pararon nunca. Hay estudiantes que sí, con mucho esfuerzo, porque a muchos les cuesta más acceder al estudio en la virtualidad. Hay muchos que precisan de la mirada del maestro, por eso es interesante este retorno, porque la gestualidad, la mirada del maestro, el apoyo, aunque no pueda acercarse físicamente, pero teniendo los elementos de limpieza lo va a poder hacer. Y bueno, Esos son los que más reclaman una etapa de descanso y después están los que tuvieron más descanso, entre comillas, o menos clase, y lo que dicen, no, ahora no pueden parar, y los padres que tampoco pueden dejarlos en ningún lado. Es ¿no? todo un tema Es la social tensión incluso, que hay ahí, ¿verdad? sí. Es una tensión, como decís tú, entre lo necesario y lo que la gente, las personas demandamos. Y yo creo que se va a llegar a un acuerdo, que va a haber algunos, se va a poder lograr, si es que el país sigue epidemiológicamente en este camino, que bueno, ahora tenemos esta marcha atrás en 33, pero ustedes vieron que en Rivera se ha superado rápidamente. Si esto avanza va a haber unos días porque también todos los equipos necesitan y los niños sentir que, bueno, unos días, un momento de no estudio. Porque hasta ahora, Graciela, sábados, domingos, todos los días han sido de estudio. Graciela, ¿no? en los últimos días, la semana pasada, hubo una fuerte polémica respecto a las declaraciones de Conrado Ramos, que señaló que en un principio le había señalado que más de 2.000 docentes estaban certificados y hacía muchísimo tiempo que no asistían a dar clases. Luego esa cifra se redujo y lo que quería saber es cuál es la situación, digamos, del ausentismo de los docentes. Bien interesante. Mira, yo acá tengo, por eso voy a mirar porque quiero ser precisa. El 25 de junio se logró en CODICEN tramitar los datos certeros, porque allí hubo una confusión. Yo creo que se manejó como un dato acumulativo de varios años. Y acá después les puedo dejar la planilla. En el CEIP, es decir, en nuestro consejo tenemos juntas médicas con imposibilidad de trabajo, 51 casos. Esto al 30 de marzo, ¿no? Luego tenemos funcionarios con más de 900 días certificados al 30 de marzo, que aún no están declarados de imposibilidad, 22 en nuestro consejo. Y lo que tenemos más son funcionarios con 90 días o más de licencia en el presente año, que evidentemente ustedes saben que la validación o certificación por el COVID y por patologías afines avanzó. Sí. Tenemos en nuestro consejo docentes 334 y no docentes 293. Suman 627 en el presente año por toda esta situación. Claro. ¿Y cuáles son las principales causas de certificación? Siempre hemos dicho, ¿no? Yo tengo historia porque trabajé en Salud y Bienestar muchos años y la historia es rota de acuerdo al año. Tenemos temas de salud mental o psicológicos, tenemos tema de osteomioarticular y tenemos patologías respiratorias. Entonces, en el invierno va en primer lugar las respiratorias. Esas tres siempre lideran. Porque también ustedes tengan claro que la tarea docente genera estrés, genera malestar. Hay incluso estrategias específicas para trabajar sobre estos temas. ¿Los certificados por salud mental suelen ser por problemas de estrés? Muchísimos, muchísimos son el agotamiento, el cansancio. Es una profesión muy demandante que se ejerce 35, 38, 40 años. Entonces también va generando a veces en algunas personas, por supuesto que esto es una minoría, estoy hablando de 627 en más de 22.000 maestros que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, si sumamos vemos que la cifra es totalmente diferente. Pero hay un agotamiento, hay un malestar, como en todas las profesiones. Sí, claro. Pero la nuestra genera, yo he trabajado particularmente a nivel país, antes de jubilarme, el tema malestar con organismos internacionales, y es un tema internacional, está presente en el mundo, es una de las profesiones que genera un alto nivel de desgaste.
Bien. Graciela, compartís la preocupación con el ministro de Educación por el tema del costo de la alimentación. Esto generó todo un debate, una polémica, y dijiste, bueno, aquellos que puedan aportar, que aporten. Yo no dije exactamente eso, yo hice la historia mía personal y de mi hija que vivió en el exterior, donde cuando recién llegó, que no tenía ingresos, había una beca. Luego que tuvo ingresos tenía que pagar una parte. Pero creo que es un servicio, el programa de alimentación escolar, que está financiado básicamente por el impuesto de educación primaria, por lo tanto es un presupuesto aportado por la población toda, que amerita una revisión, un análisis. Esto no quiere decir que el servicio esté mal o que haya dificultades visibles. Queremos sí profundizar. ¿Por qué queremos profundizar? Porque son muchos niños, muchas escuelas que brindan el servicio y hay distintas estrategias. Ustedes saben que hay comedor tradicional que le llamamos, que se elabora y se sirve en la escuela por parte de funcionarios de primaria. Hay otro tercerizado que elabora en la cocina de la escuela, pero es una empresa tercerizada. Hay otros que llevan ya la bandeja pronta. Entonces, bueno, hay que analizar costos. En este momento los costos con la situación de pandemia son altos y uno visibiliza que habría que diseñar estrategias para racionalizar, transformar servicios además, porque evidentemente que la nutrición de la infancia es básica, no es de eso que estamos hablando. Eso consideramos que es una función muy necesaria. Ahora, pero revisar, sí. yo quiero decir que la palabra que usamos es revisar, analizar. La lectura que uno hace tiende a ser que puede haber un mal gasto, que es lo que se quiere revisar. Porque no es, vamos a revisar y si hay que gastar más, vamos a gastar más. No es desde ahí que se está analizando el tema, sino si no hay ineficiencias. El ex consejero Florit, maestro también, decía que era $1 por niño y que era un costo mínimo que no se podía bajar. Depende de lo que se contemple en ese costo, ¿no? Porque hay otros costos permanentes. Yo digo, ustedes saben que esta administración tiene muy poco tiempo que hemos llegado. Uno de los objetivos es, y hay cosas elementales que tenemos que analizar y conocer, incluso mejorar, porque tenemos departamentos donde no hay nutricionistas. Y la nutricionista para este servicio cumple un rol básico. Entonces hay que revisar el presupuesto, ¿para qué? Ahí hay que gastar más. Y claro, ahí hay que gastar más y hay que nivelar por un tema de equidad. Hay departamentos que hay 2 nutricionistas y en otros no hay ninguno. Entonces, bueno, esto de revisar implica eso. Y yo digo que toda administración que comienza no solo tiene el derecho, sino tiene el deber también de saber lo que está manejando, porque son presupuestos del erario público. ¿Pero hay aporte o no? ¿Aporte Esa cómo? es la duda. Un ejemplo pusiste, por ejemplo, las escuelas rurales que de repente tienen mucho cultivo que se pueda aportarse. Lo que hemos vivido también cerca de la ruralidad sabemos que muchas personas, incluso papás a veces humildes, que sacan de su propia cosecha, de sus propios animales, colaboran con el comedor. Hemos tenido un aporte de CUTI, por ejemplo, recientemente con 2 tickets de leche para aportar a los niños que están concurriendo a la alimentación escolar. Entonces hay siempre aportes y preocupación. Eso es así. La escuela pública, vieron que convoca también y moviliza estructuras. Entonces, bueno, habrá que revisar, que ver en qué condiciones, cómo estamos trabajando, profesionalizar de repente también la gestión. La gestión requiere miradas profesionales porque digo, cuando hay un manejo contable tan importante, hay una muy buena vínculo con la asesora contable. Tenemos una asesora contable que es una persona muy eficiente también, que tiene sus ideas y tiene aportes para hacer para este funcionamiento. Entonces, el redimensionar no implica siempre que uno esté en desacuerdo, pero la mejora tiene que estar en la gestión. Si no, si vamos a repetir las historias, no avanzaríamos. Las ineficiencias se suelen encontrar así, además, ¿no? Claro, en esas revisiones. Gracias, Así que por ahí Fabio. estamos. Muchísimas gracias. Muchas A gracias. ustedes por tener este espacio de comunicación con la población. Muchas Que tengan un buen gracias, a día. las órdenes. Gracias.